Damas y caballeros, muy buenas tardes. El Observatorio Cultural UTPL, parte de la iniciativa Esmarland de la Dirección de Vinculación, les da la más cordial bienvenida a este evento denominado Telón Virtual. El Observatorio Cultural, como eje transversal de la Universidad Técnica Particular de Loja, crea este proyecto enfocado en las iniciativas institucionales, alineando a los objetivos de desarrollo sostenible, justamente para socializar y presentar al sector cultural varias dimensiones que se está trabajando en torno a la cultura, tanto a nivel local, nacional e internacional ante el COVID. La pandemia y el confinamiento nos han afectado de manera especial al sector artístico y cultural. Sabemos que en el Ecuador, la gran mayoría de artistas y gestores culturales son trabajadores independientes que tienen trabajos temporales sin acceso a una seguridad social. Sin embargo, a lo largo de esta semana se ha demostrado una vez más que los trabajadores y las empresas de cultura somos fundamentales para el sostenimiento de nuestra convivencia y valores. El día de hoy vamos a conversar sobre estudios, proyectos y estrategias culturales. Antes de presentar a mis invitados, me permito manifestar que quienes deseen hacer preguntas en torno al tema que vamos a conversar pueden realizarlo utilizando el hashtag Telón Virtual a través de nuestras redes sociales. Al final de la participación de nuestros panelistas, daremos respuestas a cada uno de sus interrogantes. Pues bien, iniciamos este telón virtual, estudios, proyectos y estrategias culturales. Desde la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, Colombia, nos acompaña la doctora Andrea Guzmán. Andreita, buenas tardes. Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, nos acompaña en esta tarde Daniela Fuentes Moncada, que es directora de Política Pública, Emprendimientos, Artes e Innovación. Mucho gusto, Dani. Muchas gracias. Y desde la Universidad de las Artes nos acompaña el doctor Pablo Cardoso como director del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA. Primeramente, quiero agradecer su participación en nuestro proyecto Telón Virtual, esperando que se encuentren bien en casa. Creo que esta emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir nos ha permitido compartir hoy un tema muy importante en el marco del sector cultural: estudios, proyectos y estrategias culturales. Andreita, como invitada internacional, buenas tardes. Cuéntenos un poquito, ¿cómo está pasando actualmente el estado de emergencia sanitaria en Colombia? ¿Cómo se encuentra Colombia en este momento? Bien, pues muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a la universidad y al hermano país de Ecuador por poder compartir desde Colombia nuestras experiencias. Nosotros nos encontramos en este momento todavía en medidas de confinamiento. Justamente el día de hoy el presidente anunció que va a extender aún más la cuarentena y vamos a seguir en un tiempo alargado más de cuarentena. Se han reabierto algunos sectores, como el sector de la construcción, como el sector textil. Entonces ya hay algunas dinámicas en las ciudades, pero en general seguimos en un confinamiento, en el cuidado de la vida, en Colombia en general, y aquí en el Magdalena. Santa Marta hace parte del departamento del Magdalena. Nosotros estamos, para los que no nos conocen, en la costa atlántica. Estamos trabajando muy fuertemente por preservar la vida. Sabemos que las condiciones son muy complicadas con este COVID-19 en términos de la salud, por tanto, ante todo desde la administración pública, tanto de la gobernación como la alcaldía, estamos todo el tiempo preservando la vida de nuestros habitantes. Qué bueno, muchas gracias, Andreita. Danielita y Pablo, buenas tardes. Pues conocedores de nuestra situación en Ecuador, cuéntenos cómo se encuentran y cómo lo ven a Ecuador en estos momentos. Arranco yo entonces. Gracias, querida, y muchísimas gracias por este espacio. Me parece que es fundamental poder contar con plataformas así, en las que podamos comunicar y en las que podamos comenzar a reflexionar sobre estos momentos de que estamos pasando. Cómo veo a Ecuador y cómo vemos a Ecuador también desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Contarte que lo que hemos establecido es una serie de diálogos, hemos emprendido una serie de diálogos con diferentes sectores de la ciudadanía, justamente para entender cómo los diferentes campos de la cultura, las diferentes disciplinas y los diferentes eslabones de esas cadenas productivas están viviendo el COVID. Y lo primero que nos damos cuenta es que esta crisis lo que ha hecho es revelado, es destapar y por otro lado también agudizar las condiciones de vulnerabilidad y precariedad de los artistas y gestores culturales de nuestro país, de los trabajadores del arte en general. Pero también lo que nos ha dado, lo que hemos podido ver es que hay una ignorancia
generalizada sobre la importancia del arte y la cultura y sobre todo lo que significa el trabajo cultural, sobre cómo, desde qué significa hacer un libro y todos los actores que componen parte de esa cadena del libro, y la importancia también de la cultura y las artes para una salud integral. El Nixon García decía el otro día, un referente de nuestras artes escénicas, no habrá vacuna y no habrá suero que sea suficiente si no tenemos el teatro, si no tenemos las canciones, si no tenemos los relatos que nos ayuden a pasar esta incertidumbre. Y creo que también hemos podido palpar que hay unas deudas en general, ¿no? La falta de asociatividad y la falta de desarrollo de redes entre los diferentes sectores. También la poca preparación que tenemos para afrontar el tema digital desde el arte y la cultura. No existen unas políticas públicas sostenidas en general, es necesario construirlas y que no sean solo desde el Ministerio de Cultura, sino que sean transversales y que estén en todos los niveles de gobierno. Pero además, y sobre todo, hemos palpado las asimetrías. Y me parece que esta crisis lo que nos ha dado y lo que nos ha permitido evidenciar en este país es que hay profundas asimetrías, no solo entre las diferentes provincias, sino también entre los modos de producción, de hacer cultura, arte y cultura en nuestro país. Claro, efectivamente, creo que estos momentos duros que estamos viviendo, estamos seguros que solo es una estación para ir preparando y repensando la forma en cómo vivimos y las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pablito, qué gusto tenerlo la tarde de hoy, muchas gracias. Estábamos conversando un poquito antes de iniciar la transmisión, pues la pandemia lo cogió en otro país, ¿no? Y qué bueno que ya esté en nuestro país, esté en Ecuador, qué bueno que esté sano y salvo. Buenas tardes y qué gusto poder saludarlo. Buenas tardes, Isabel, muchas gracias por la invitación del Observatorio Cultural de la UTPL. Realmente para nosotros, desde la Universidad de las Artes, es importante poder participar de este tipo de iniciativas y de foros de universidades hermanas, en las cuales nosotros podemos un poco ir analizando lo que sucede actualmente en el ámbito de la cultura y más generalmente en el ámbito del país, ¿no? Una crisis, la pandemia, la crisis sanitaria, que nos ha puesto en una situación totalmente inédita, ¿no? Creo que es la primera vez que la humanidad en los tiempos recientes vive una crisis de esta magnitud y que actualmente se ve acentuada por una crisis económica en la cual nosotros justamente hoy día vemos cómo hay ciertas medidas económicas que quizás no son las más adecuadas para salir de la crisis y que sin embargo, como sabemos, van a afectar todos los sectores de la economía, a todas las personas en sus niveles de bienestar y el sector cultural y artístico también es un sector que con su singularidad, con sus particularidades, también ha demostrado cómo ha enfrentado la crisis en estos momentos. Y pues nosotros desde el Instituto, desde Lilia, queremos aportar en esta forma de analizar y de conocernos mejor como sector. Muchas gracias. Bueno, y como mencionábamos, el sector cultural es uno de los más afectados en esta emergencia sanitaria. Quería que nos compartan algunos proyectos y estrategias que hemos visto que se están desarrollando y aplicando desde cada una de las instituciones que representan. Andreita, como Secretaría de Cultura de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, se han desarrollado una serie de acciones ante la emergencia sanitaria, como el Censo de Artistas y Gestores Culturales. Convérsanos un poquito de esta iniciativa y qué resultados han tenido hasta ahora. ¿Se nos ayuda con el micrófono? Como lo comentaba Daniela, efectivamente para todo el sector también aquí en Colombia, el sector cultural de artistas, de gestores culturales, de creadores, ha sido un golpe muy fuerte el tema de no poder tener circulación, que es la base para el tema artístico y cultural en general. Y este estado de confinamiento pues nos ha llevado a tener que repensarnos cómo podemos sobrevivir en el tema artístico y cultural. Entonces acá lo que hemos logrado es, también desde el Ministerio de Cultura, se generaron una serie de flexibilizaciones en términos del presupuesto, de los presupuestos que nosotros tenemos, que tienen unas directrices y unas políticas culturales, pero se comenzó a flexibilizar para poder hacer movimientos. Dentro de ellos, lo primero que dijimos es tenemos que tener
reconocido a nuestro sector cultural, porque por lo general en la alcaldía aquí en Santa Marta, en los programas que se vienen desarrollando desde hace ya más de 8 años, desde las administraciones pasadas, nosotros tenemos una administración que se ha venido manteniendo, nos hemos acercado muchísimo al sector, pero habían algunos grupos que nunca habían participado tan específicamente de la Secretaría por el tipo de programas que teníamos. Pero con esta condición ha incrementado de manera exponencial la cantidad de artistas y de expresiones artísticas que quizás en algún momento no teníamos desde la administración pública tanta cercanía. Y me refiero con ello, nosotros somos una ciudad de playa, entonces hay muchos artistas que son músicos, digamos en términos del turismo, que giran alrededor del turismo y que no habían participado de manera tan cercana a la Secretaría de Cultura en sus programas. Entonces hemos tenido un incremento, yo digo que maravilloso en términos del sector, o sea, ha sido una de las cosas positivas que ha sucedido con esto y es que hemos podido reconocernos muchos más. Entonces, en esa línea se decidió abrir un censo ya mucho más caracterizado, también por solicitud del sector. Nosotros acá trabajamos de la mano con todo el sector, venimos haciendo reuniones periódicas, casi que semanales, con cada uno de los subsectores del arte, para escucharlos, para construir entre ambos las políticas. Pero ¿Ya existe la asociatividad entre el sector cultural allá por ramas, por categorías? Sí, nosotros tenemos acá las artes escénicas, tenemos las artes plásticas, tenemos el grupo de gestores culturales, tenemos grupos de música y la danza también la teníamos diferenciada, pero ellos mismos solicitaron que comenzáramos a ser más específicos en esa caracterización y que nos permitiese tener programas y políticas que vayan afrontando a cada uno de estos sectores. Entonces esperamos que con el censo, ya lo abrimos en marzo, sin embargo le dimos un cierre para poder hacer un proceso de sistematización y lo volvimos a reabrir porque también tenemos un tema que, como comentaba Daniela, también nos pasa acá, y es el tema de la virtualidad. No está funcionando como pensamos que funciona, no es tan fácil migrar a la virtualidad, seguramente en países como los nuestros, porque la cobertura no es real. No todo el mundo tiene posibilidades de tener internet y no todo el mundo tiene posibilidades de tener un computador. Entonces estamos mirando estrategias que pasan, vamos a volver a la radio, vamos a retomar mucho el tema de la radio, porque si algo todo el mundo sí tiene es una radio, un transistor en su casa. Entonces estamos volcando iniciativas hacia allá, y lo mismo hemos descubierto que WhatsApp, digamos que el tema de los teléfonos a través de esta aplicación de WhatsApp, pues casi todo el mundo sí tiene WhatsApp. Entonces la idea con este censo es poder identificarnos de manera más clara y contundente, porque también tenemos por otro lado, pues en momentos de necesidad es absolutamente entendible que todos recurramos hacia el Estado y en estas condiciones aún más, y que recurramos al Estado para que el Estado nos ayude y cubra, pero también tenemos que diferenciar un poco el sector. Nuestro sector aquí en Colombia es el Ministerio de Cultura, es de Cultura, y el Ministerio de Turismo pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces a veces este tema del turismo también se confunde con el tema artístico, al igual que el de recreación y deporte, ¿cierto? Entonces, el tema del censo queremos es no por excluir, sino por poder focalizar mucho más las políticas y los programas que vamos a desarrollar, tener un censo más profundo y que nos permita, que estamos también en un momento de plan de desarrollo acá en Colombia. Las elecciones fueron el año pasado y estamos recién posesionados los gobiernos territoriales de los departamentos y de los municipios. Estamos en construcción de plan de desarrollo y esto nos está permitiendo tener una mejor lectura tanto a cultura como a los otros sectores de nuestro sector. Perfecto. Andreita, una consulta. Tenía entendido que el censo también era para que los artistas puedan acceder a beneficios económicos. Sí, como te decía, desde el gobierno central se han generado la flexibilización de los recursos.
no han habido inyecciones nuevas de recursos al sector, pero han flexibilizado lo que se tenía. Entonces acá hay un impuesto que se llama el Impuesto Nacional al Consumo, que lo manejan, por ejemplo, las gobernaciones, y es el de telefonía celular. Ese impuesto está destinado para cultura y normalmente para lo que se utiliza es para infraestructura cultural al nivel departamental. El gobierno, el Ministerio de Cultura decidió dar una flexibilización para que ese recurso este año no vaya hacia el tema de infraestructura, sino vaya hacia unas ayudas mensuales por 3 meses, como de una pensión mensual durante 3 meses a artistas que estén en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, este censo nosotros lo recogemos desde el nivel distrital, lo subimos al departamental y ya en términos del gobierno nacional escogen a los beneficiarios. También tenemos el tema de BEPS. Nosotros acá tenemos un apoyo a las artistas mayores que no lograron tener jubilación por parte del gobierno, porque como sabemos, nuestro sector artístico normalmente no está profesionalizado y muchísimo menos ha tenido un trabajo constante en su vida, por ende es muy difícil que logren recibir una pensión. Se generó este programa desde ya hace algún tiempo por parte del gobierno nacional y lo que se hizo en medio del COVID es acelerar la entrega de estas ayudas y de caracterizar más personas, adultos mayores, que puedan ser beneficiarios. Entonces, efectivamente, el censo lo que nos está ayudando es a poder tener una mejor lectura, tanto para las ayudas que se están dando por parte del gobierno nacional en términos de flexibilización del recurso, pero también para poder generar programas más cercanos a lo que están viviendo nuestro sector. Te pongo un ejemplo, con la música nosotros acá tenemos el festival, las Fiestas del Mar, es nuestro festival más importante en Santa Marta y estamos pensando volcarlo hacia la parte virtual, pero sabemos que la parte virtual no lo es todo y gracias a que podemos tener estos encuentros y esta caracterización de cuántos músicos tenemos en diferentes géneros, porque también incluimos a los DJs, a los música folclórica, podemos estar haciendo esta idea de cómo nos vamos a repensar las fiestas del mar de una manera que sea entre virtual, con algunos encuentros muy abiertos, pues no más de pasar por las calles, más o menos como con los artistas y que la gente desde su casa pueda escucharlos. Entonces sí creo que el hecho de tener una caracterización de nuestro sector nos está ayudando y está generando procesos organizativos al interior del sector también importantes. Súper importante lo que nos está contando, Andreita. Muchas gracias por compartir estas iniciativas que la Secretaría de Cultura ha tenido desde Santa Marta. Creo que van a ser muy replicables en nuestro país también. De hecho, ya se están realizando algunas cosas también. Pablo, como Universidad de las Artes e Investigación, cuéntanos un poco sobre el proyecto del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. A ver, Isabel, te cuento un poco. Este es un proyecto que nace, creo que casi es parte de uno de los roles de la universidad, ¿no? La universidad es un estamento en la sociedad cuya responsabilidad está profundizar la investigación, formar a gente. Nosotros creemos que es un lugar natural la Universidad de las Artes, siendo la única universidad pública en artes del Ecuador, un lugar en donde se forme un equipo en el cual podamos realizar análisis a la coyuntura de las políticas de la cultura y también de la economía de la cultura, que es un área que ha tenido mucho desarrollo en los últimos tiempos. Entonces, en ese sentido, nosotros también entendiendo que no es un hito fundador, hay mucha gente, hay muchos investigadores en el campo cultural, de los estudios de la cultura, de las industrias creativas actualmente. Entonces, hay que fortalecer un ecosistema. Es por ello que nosotros hemos propuesto a varios colegas, entre ellos justamente el Observatorio Cultural de la UTPL, a colegas de la Flaxo, por ejemplo, de la Universidad Andina, Universidad Central, y otras universidades del país, conformar
un grupo que vaya analizando según sus especializaciones. Hay cosas muy, muy interesantes que se hacen actualmente a nivel país y que podamos conformar un grupo de discusión para fortalecer el análisis sobre las políticas culturales. Nosotros hemos visto con mucho interés y también con mucho reconocimiento que desde las mismas instituciones de la cultura, desde el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha existido un esfuerzo importante por generar información para mejorar la toma de decisiones. Y nosotros lo que proponemos es aumentar un ladrillo más a esta construcción a partir de la generación de un espacio que sea autónomo en sus opiniones y que permita, sobre todo, colaborar en este ciclo de construcción de política pública. Nosotros pensamos que mejores políticas públicas se las puede lograr con mejor información y nosotros estamos simplemente para apoyar en esto. El observatorio ha tenido un periodo de incubación un poco más largo de lo deseado por ciertas situaciones muy particulares de este año. Nosotros comenzamos el año con situaciones irregulares en términos de presupuesto, ahora con lo del COVID se ha complicado, pero justamente esta urgencia nos ha llevado a tomar la decisión de salir como podamos, porque necesitamos aumentar este ecosistema de investigación al respecto de las políticas públicas. Así que quizás luego le podré comentar de algunas de las primeras acciones que hemos tomado. Efectivamente, es interesante, Pablo, ver cómo desde varias perspectivas se puede aportar con datos innovadores que surgen de la investigación de los estudios. Les comento que el Observatorio Cultural de la UTPL en el mes de marzo iniciamos con el censo al sector cultural del Cantón Loja, justamente con el objetivo de poder analizar el panorama artístico-cultural institucional. Pues desde los resultados preliminares que tenemos hasta hoy, puedo mencionar que necesitamos evidentemente profesionalizar al sector cultural y que concuerda también con nuestra investigación realizada en el 2019 del Festival Internacional de Artes Vivas en la dimensión educación. La profesionalización del sector cultural es un tema muy primordial dentro de nuestra ciudad. Y con este antecedente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha creado ya el Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura. Cuéntenos, Danielita, buenas tardes. ¿Qué estrategias a mediano y largo plazo de reactivación propone el Ministerio para el sector cultural? Bueno, muchas gracias. Y quisiera seguir con la aposta de Pablo hablando de la importancia de la información, precisamente porque creemos que el desarrollo de políticas públicas depende de una información que nos permita justo tomar decisiones adecuadas. Y por eso una de las grandes apuestas que tenemos y que teníamos ya incluso antes de esta situación de emergencia sanitaria es la articulación de una red de observatorios culturales. Del Observatorio Cultural del UTPL surge precisamente en el marco del festival por la necesidad que tenemos de evaluar los procesos, de poder acompañar esos procesos y entender cuál es el impacto de las acciones que el Ministerio de Cultura y Patrimonio está generando. ¿Qué estrategias a mediano y largo plazo tenemos? En primer lugar, hemos identificado 3 escenarios de acciones. Hay un escenario de acciones urgentes que tienen que ver, como le decía Andrea, en salvar vidas en este momento, ¿no? En emergencia, esas acciones urgentes. Pero después también hay una fase de sostenimiento y una fase de reactivación que tiene que ver con cómo vamos a lograr que aquella producción simbólica que existe en nuestro país no solo no se pierda, sino que además se catapulte. Creemos y estamos convencidos de que volver a las condiciones de gestión cultural, volver a las condiciones de trabajo previas a la pandemia tampoco es justo. Necesitamos que esas condiciones mejoren. Y para eso lo primero que se está haciendo es rediseñando unas líneas de fomento. Nosotros tenemos como país el Fondo de Fomento para las Artes y la Cultura. Este es un fondo que no depende del presupuesto del Estado General, lo que nos permite también cierta flexibilidad, pero sí nos demanda que todos los recursos sean entregados a través de convocatorias públicas. Entonces estamos trabajando en el desarrollo de esas convocatorias. La primera será una convocatoria para la circulación de productos y esto entendido además como un incentivo. Nosotros creemos que es importante en este momento inyectar recursos a la mayor cantidad de artistas y trabajadores de la cultura que podamos, con 3 premisas. La primera es que estamos en un momento en que las redes de solidaridad tienen que accionarse,
Por tanto, vamos a trabajar con proyectos que aglutinen a diferentes manifestaciones y a diferentes artistas, mini proyectos, ¿no? Que puedan aglutinar así. La segunda premisa es que necesitamos generar contenidos de calidad para la ciudadanía, pero también que esos contenidos no le pertenecen al ministerio y no pueden competir con la misma dinámica de los gestores culturales. Entonces, la propiedad intelectual, digamos, de esos proyectos es de quienes los han creado y este será solo un incentivo de circulación por un tiempo específico. Y estamos trabajando ya también en lo que va a ser la línea de fomento para la creación. Esta es una línea que es tradicional, digamos, en el Ministerio y en el Instituto de Fomento de las Artes, pero también tiene que repensarse y rediseñarse en el marco de estas nuevas formas de producción que tenemos, a los que nos vemos enfrentados y enfrentadas ahora. Y finalmente también estamos ya trabajando en una línea de formación específica para academias. Estos diálogos emprendidos de los que hablaba al inicio, lo que nos han demostrado es que hay especialmente 3 sectores que le están pasando peor. El primero es sobre todo el de los técnicos que dependen de los otros proyectos para poder tener un sustento diario. Técnicos además que ya vivían en condiciones de precariedad, con otra vez contratos o relaciones laborales que no eran las ideales. Exactamente. Después hay un segundo sector que es el de aquellos artistas cuya dinámica es en la calle, es en el encuentro mismo, ¿no? Lo que nos contaba Andrea de los músicos alrededor de la playa, pues también nos sucede acá. Pensemos en artistas que venden sus cuadros en la calle del parque o esculturas humanas o artistas, esto que su gestión, su quehacer diario es en el encuentro con el público. Y también los espacios y los centros culturales, que además aquellos que alquilaban espacios son quizá uno de los sectores más golpeados, porque precisamente en este momento no se puede activar eso. Pero también corremos un riesgo, y es que el día después el espacio público va a estar estigmatizado. El encuentro va a estar estigmatizado por el contagio. Entonces, tampoco podemos pensar que apenas del día después todo el mundo va a correr a los teatros. Necesitamos establecer estrategias urgentes para poder sostener esos espacios que además constituyen parte del patrimonio cultural y simbólico de nuestro país. Entonces, rediseñar las líneas de fomento es la primera gran estrategia. La segunda son otros tipos de incentivos, porque no todo tiene que ver solo con inyectar recursos, que sí es urgente, para eso las líneas de fomento, pero también otras formas. Una de esas es habilitar los espacios de la infraestructura cultural pública, con la que cuenta el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ahí sí, el día después, para que los artistas puedan hacer uso de esas infraestructuras y puedan también cobrar por esa gestión que están haciendo, ¿no? El otro es el desarrollo de un catálogo para el sector cultural, un catálogo que pueda mostrar quiénes somos parte de los diferentes sectores en este país. Ya tenemos un avance interesante con el Registro Único de Artistas Culturales, con el RUAC, que es como el primer eslabón para poder consolidar este sistema de información cultural que soñamos, pero este catálogo será ese segundo eslabón y lo estamos trabajando también con los diferentes sectores. Y después ejercer como Ministerio de Cultura efectivamente su rol de ente rector, ¿no? En este sentido, tenemos que trabajar muy arduamente con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, con las diferentes alcaldías. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que están pendientes. Por ejemplo, el desarrollo de UAEs o de permisos de funcionamiento justo para estos espacios que tienen una especificidad cultural. Esto no se ha logrado todavía establecer y no es una competencia central, pero nosotros tenemos que ejercer ese rol para poder facilitar ese tipo de cosas. Tenemos también que ejercer un rol respecto al artículo 119 de la Ley de Cultura, que establece que el 50% de los presupuestos que se invierten en temas culturales, al menos el 50%, sea reinvertido en artistas nacionales. Tenemos que garantizar que por lo menos eso esté sucediendo. Entre otras acciones que tenemos que tomar como ente rector, ¿no? Sobre todo respecto del relacionamiento interinstitucional. ¿Qué podemos hacer en términos de ofrecer productos crediticios específicos para el sector cultural? Ahí está el Impulso Cultura con Ban Ecuador, pero también qué otros productos en ese sentido podemos generar. Y sobre todo, el tema de entender que el incentivo, el fomento, necesita de incentivos a la empresa privada. En ese sentido ha habido muchísimos avances también, hemos logrado
que en la ley de simplificación tributaria se incluya la posibilidad de que las empresas privadas patrocinen a proyectos culturales. Veamos cómo es el escenario post-pandemia respecto a esas empresas privadas, ¿no? Esta era una hermosísima idea y se estaba ejecutando antes de, veamos cómo respondemos ahora después, pero es importante también eso, que la rectoría se ejerza también sobre esa posibilidad que las empresas privadas aporten. Y finalmente, efectivamente, como le mencionaba, como nos ha afectado a todos, pues la empresa privada también en estos momentos se encuentra en una situación súper difícil y complicada, por decirlo así. No todos han podido atender de manera virtual como supermercados que tienen una accesibilidad mejor a la ciudadanía, pero como usted lo menciona, veamos cómo esta pandemia nos va abriendo las puertas de a poco. También es importante que la ciudadanía tome en cuenta las medidas de seguridad para que esto de a poco vaya bajando y nos vaya permitiendo llegar a una normalidad, ¿no? Y qué interesante poder conocer todas estas estrategias que se están dando a nivel nacional, pues como lo menciona, a base de estudios, investigaciones, el registro del ROAC es súper importante también para poder conocer y para poder ver qué caminos podemos tomar, ¿no? Andreita, también yo tenía conocimiento que también existen, así como lo mencionaba Dani, programas de estímulos para el sector cultural. Cuéntenos un poquito de esta estrategia que han planteado en este tiempo de crisis para el sector cultural. ¿Qué nos puede comentar un poquito? Claro, el Ministerio de Cultura también tiene un programa de estímulos, así como lo estaba expresando Daniela, del nivel nacional. Sin embargo, acá en Santa Marta desde hace varios años ya se viene teniendo un fondo para las artes y la cultura que se llama FODCA. Digamos que ya estábamos avanzados en ese tema, entonces pues ha sido maravilloso, porque lo que hemos logrado en este tema del COVID es, nosotros por lo general tenemos entre 12 y 14 líneas para entrar al FODCA. Se abre todos los años y cubre todos los sectores, se pueden presentar además personas naturales, somos muy flexibles en la presentación tanto de personas naturales como de grupos constituidos. Ha sido una fuente de financiación para el sector cultura de Santa Marta muy importante. Desde la administración pasada se viene desarrollando y este año lo que hicimos fue incrementar los recursos. En un primer momento lo abrimos en febrero como estaba pensado, con 14 líneas, pero en el momento en el que llegó el COVID tuvimos que suspenderlo porque la entrega de documentación era presencial. Hicimos la suspensión y al ver que esto comenzaba, digamos, a incrementar el tema del confinamiento en el tiempo, o sea, que no iba a ser una cosa de una semana, 2 semanas, sino que iba a ser sostenido este tema del COVID, decidimos hacer un rediseño y volver a abrir. Entonces, abrimos una fase del FODCA, en la cual justamente cerramos el viernes pasado, en la cual ya no tuvimos 14, sino abrimos solo 10. 9 de las que ya veníamos trabajando y que se pueden realizar sin ningún problema en el estado actual que nos encontramos en casa. Por ejemplo, la edición de obras que no hayan sido publicadas, perfectamente puede una persona seguir en su trabajo de escritura y este dinero, digamos, que le aporta a su subsistencia y en su momento a su publicación. Giramos algunas a que los productos fuesen virtuales. Por ejemplo, en el tema cinematográfico solicitamos que en vez de que se presentaran proyectos para la producción en su momento de algún elemento audiovisual o cinematográfico, pues se hiciera el tema de postproducción o preproducción, ¿no? El tema de estar haciendo el libreto se puede hacer en este estado que tenemos actualmente y si alguien ya tiene su trabajo finalizado, seguramente puede estar haciendo un proceso de postproducción. Entonces los adecuamos, pero sacamos una décima que fue muy importante en este cierre que acabamos de hacer, que se llamaba Crea en Casa. Y normalmente nuestros estímulos están, para hablarles en dólares, están alrededor de los $6,000, sí, $6,000, $7,000 para los grupos constituidos y de $3,500, $4,000 para las personas naturales.
Lo que hicimos fue abrir uno pequeño que está más alrededor de los no, ya el dólar está mucho más caro acá, pero bueno, digamos que los $1,200, el dólar se disparó acá, de los $1,200, que era para producciones en casa. Entonces, lo que tú puedas hacer en tu casa, que le aporte a la construcción del patrimonio material e inmaterial de la ciudad, que recoja los legados del ser en el Magdalena y en Santa Marta, te puedes presentar y no tiene que tener una gran presentación, digamos, como los otros productos, que pues sí ya requieren mucha más estructuración. Estos son proyectos más rápidos que puedes desarrollar en casa. Se presentaron alrededor de 120 proyectos para esto. Entonces consideramos que a través de este proceso vamos a poder apoyar a muchas personas que quizás no tienen una gran organización o no vienen trabajando de manera muy concentrada en términos de generar proyectos, pero que sí basan su vida en el arte y en la cultura y tienen cosas para mostrarnos. Sumado a este va a ser nuestra primera fase FODCA. Vamos a abrir una segunda fase dependiendo, en el siguiente semestre, dependiendo cómo se vayan moviendo las aperturas de los sectores y la movilidad, para poder cubrir otros espacios. Por ejemplo, tenemos un problema grave en el tema de circulación, porque obviamente había muchos proyectos que se presentaban para circular tanto nacional como internacionalmente. Ese tema de circulación lo vamos a tener cerrado, sabemos, por un tiempo largo, y dependerá un poco de cómo se vayan presentando los escenarios y de cómo podamos ir concertando con el sector, porque este proceso todo se hace concertado con el sector, que ellos mismos nos vayan brindando las ideas. Quería contarles antes de eso también que aquí también en Colombia de los más golpeados obviamente es el tema técnico, y desde la Secretaría de Cultura también vamos a participar en un proceso que se llama C20, que es como un teletón o una recogida de recursos para el sector de los técnicos que, como lo decía Daniela, pues viven del otro sector y normalmente pues de las funciones y del estar presente. Entonces, pues el RODI que recoge los cables no tiene a quién recogerle los cables porque no hay tarima. Entonces, es de la cadena, digamos, los eslabones más complicados. Vamos a participar porque nosotros también tenemos un sector de producción importante en la ciudad y queremos este teletón a nivel nacional, esta recolecta a nivel nacional para poder apoyar al sector. Qué bonito. Esta estrategia no la conocía. Muchas gracias por compartirla, Andreita. Y en realidad son varias estrategias y proyectos que se han adoptado en esta pandemia. Pues el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de ILIA es un espacio justamente que promueve el análisis, la investigación y el debate y divulgación de información sobre las dinámicas y políticas culturales en sus distintas fases. En este contexto, Pablo, conozco que a nivel nacional realizaron un estudio de las condiciones laborales de trabajadores de las artes, y de la cual también fui parte llenando la encuesta. Cuéntenos un poco sobre este estudio, sobre la encuesta aplicada a nivel nacional, cuáles son los principales resultados en relación al empleo cultural e ingresos e impactos que han tenido en el COVID-19. El micrófono, Pablo, ¿nos ayuda? Ahí está, efectivamente, Isabel. Cabe mencionar que esta es una... El micrófono nos ayuda, Pablito, parece que se muteó. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Le estaba comentando, Isabel, que justamente esta encuesta es una primera encuesta de una serie de encuestas que nosotros queremos hacer para complementar los sistemas de información que ya tiene el sector cultural actualmente. Nosotros hemos comenzado efectivamente por analizar la situación de los trabajadores de la cultura. Es un trabajo que es una pregunta que súper tradicional que nosotros siempre tenemos en mente y que, dado este contexto, decidimos priorizarla. Sin embargo, yo quiero enfatizar que es importante. Obviamente, nuestro objeto de estudio es el sector de la cultura, los trabajadores de la cultura, y cuando oigo sobre políticas de incentivos, ciertamente que es mejor, conociéndonos mejor, podremos hacer mejor políticas, pero tenemos que saber que estamos en un ecosistema global, ¿no? Y si es que fomentamos la oferta, necesitamos también una demanda, ¿no? Entonces, en algún momento también será importante interrogarnos sobre los patrones de consumo, sobre las audiencias, sobre la formación de público, porque
esto es un tema integral, ¿no?, sobre el cual nosotros tenemos que preocuparnos. Nuestra encuesta, que estuvo básicamente abierta todo el mes de abril y el inicio del mes de mayo, logró recolectar alrededor de 2.500 encuestas y tuvimos resultados bastante interesantes. Nosotros hemos ido confirmando algunos elementos que ya la teoría y el conocimiento del sector nos da al respecto, primero de la dedicación de los trabajadores de la cultura en su diversidad, ¿no? Me ha parecido muy importante que hoy día se haga mención a los técnicos de la cultura, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajadores de la cultura, nuestra primera reacción es pensar en el artista o en el gestor cultural, pero nos olvidamos de la diversidad y de la amplitud que tiene la categoría de trabajadores de la cultura. Nosotros confirmamos que alrededor del 70% de estos trabajadores no tienen ingresos estables, ¿no? Si nosotros les preguntamos cómo fueron sus ingresos en los últimos 3 años, ellos nos dijeron que 70% nos dijo que no han sido estables y que generalmente estamos teniendo cada vez menores ingresos. Esto se asocia obviamente al momento económico que está viviendo el país, ¿no? Si nosotros vemos hace 5 años atrás, estábamos en un momento de auge, de expansión económica ligado al boom petrolero que vivíamos, y en el momento de decrecimiento es natural que los sectores que son frágiles, como el sector cultural, lo sientan más, ¿no? Entonces nosotros vemos que ellos están teniendo menos ingresos en los últimos años. De hecho, por ejemplo, pasamos del total de estos 2.500 encuestados, alrededor de 30% hace 3 años estaban con ingresos menores a un salario mínimo vital por mes, y esto se ha inflado hasta llegar a casi 90% en el último mes, lo cual nos determina cierta fragilidad y precariedad en los trabajadores de la cultura. A esto le podemos asociar temas que lo hemos conversado ya, como que 60%, alrededor de 60% de los trabajadores no cuentan con un sistema de seguridad social, ¿no? Creo que este es un tema efectivamente urgente, importantísimo que trabajar. Creo que justamente mancomunadamente estas son las exigencias que deben seguirse trabajando y apuntalando, ¿no? Esto en términos generales, nosotros estamos apenas procesando los primeros datos porque hemos cerrado recién la encuesta, y creo que vamos a poder conocer más en detalle bastantes particularidades. Creo que el otro tema importante en la encuesta era quizás comenzar a ver las afectaciones coyunturales que teníamos por la crisis del COVID-19 y cómo esto ha afectado al trabajo de los artistas y de trabajadores de la cultura. Nosotros les preguntamos primero a ellos cuánto ha afectado en su manera de trabajar, ¿no? Y casi una gran mayoría, más del 80% de los trabajadores han tenido que modificar sus formas de trabajo, ¿no? Creo que esto es algo asociado a lo que ya veníamos conversando, cómo el artista de la calle ha tenido que modificar sus formas de hacer cultura, de trabajar cultura, y cómo esto quizás se va a perennizar, ¿no? Y esto también es otro de los elementos quizás más importantes que resaltar. No hay un optimismo de cara al futuro por parte de los trabajadores de la cultura. Alrededor de 72% de estos trabajadores piensan que estas afectaciones son permanentes, ¿no? Entonces, quizás esto describe y configura de alguna manera el momento bastante especial y crítico que estamos viviendo. En este sentido, consideramos que es muy importante todos los esfuerzos que se puedan hacer desde los distintos estamentos, tanto públicos, privados, comunitarios, y nosotros como universidad también, para intentar un poco, en primer momento, realizar un diagnóstico de mayor profundidad. Luego, evidentemente, vendrá el momento de discutir y debatir, porque sabemos que las posturas y las posiciones de un sector tan diverso como es el sector de la cultura, es importante escucharnos entre todos. Creo que es importante conocernos mejor también entre todos, y yo creo que esta suma de condiciones es lo que permitirá que establezcamos mejores alternativas, opciones, soluciones a los distintos niveles que podamos trabajar en el sector de la cultura. Muy bien, muchas gracias, Pablito. En realidad es muy importante saber que las universidades estamos prestas también para
poder apoyar a la ciudadanía desde este enfoque superior de educación, de las investigaciones, ¿no? Y creo que en los 3 telones virtuales que ya hemos realizado como observatorio, hemos mencionado que es necesario reconfigurar los servicios artísticos y culturales. El tiempo se nos va acabando, pero tenemos algunas preguntas del público también para ustedes. Para Andreita, dice, ¿el Estado tiene que ver algo en sus actividades o las coordinan por sí solas? Y si es así, ¿cómo logran una organización? No, nosotros nos regimos por las directrices de la política de cultura del nivel nacional, y en eso, digamos, hay algunos lineamientos en los que debemos seguir. Sin embargo, sí tenemos autonomía sobre los recursos que son propios a nivel regional. Hay unos recursos que vienen del nivel central que tienen una destinación propia y específica, y hay otros que son del nivel local que podemos, digamos, redirigir. Entonces, trabajamos articuladamente con el ministerio. Sin embargo, pues como seguramente también les pasará a ustedes, aunque su conformación en Ecuador es diferente, descentralizada, pues las realidades son muy diversas, es un país muy grande y las realidades son muy diversas. Entonces, cada región debe tomar las acciones pertinentes para su organización y para el desarrollo de sus políticas. Nosotros también generamos política pública para el nivel distrital y para el nivel departamental. Entonces, nosotros tenemos un plan maestro que también se vino gestando desde la administración pasada y nos da una ruta. Obviamente lo ponemos a consideración del Ministerio de Cultura, pero más en unos términos de asesoría, porque sí tenemos autonomía para poder desarrollar nuestras políticas. Entonces es más en un tema presupuestal, que sí hay unos recursos que ya vienen, digamos, destinados, pero en términos de construcción de política tenemos un bastante gran manejo y margen de movilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Santa Marta, a través de lo que nos comunica Andreita, está reinventando su Festival del Mar, ¿no? Danielita, la pregunta es para usted. ¿Nos podrá comentar si se realiza una reinvención tal vez del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2020? ¿Y ya se ha conversado con el municipio de Loja para repensar este aspecto en la activación cultural nacional? Gracias. Y qué bueno que surge esta pregunta, porque es quizá uno de los proyectos que más nos emociona precisamente repensarlo. Hay un equipo técnico maravilloso que está detrás de replantear y de rediseñar cómo va a ser ese festival. El Festival de Loja tiene una ley que sustenta que tiene que hacerse todos los años. Lo que no sabemos es cómo lo vamos a hacer todavía por, evidentemente, las situaciones de bioseguridad y por el presupuesto, ¿no? Sabemos que hay unos presupuestos que tienen que ser también reenfocados. Sin embargo, el festival va a suceder y desde ya estamos trabajando para poder comenzar con la escuela del festival. Para nosotros la escuela del festival es uno de los brazos más importantes, de los componentes más importantes de ese encuentro, porque permite una formación a diversos niveles, una formación especializada, pero también una formación al público en general, una formación de audiencias, y también permite este encuentro con los colegios, con los bachilleratos y cómo llegamos hasta allá con el tema de las artes vivas. El Festival de las Artes Vivas de este año, que sucede en Loja, pero es un festival nacional, definitivamente se va a reenfocar en fortalecer el ecosistema de las artes escénicas y artes vivas nacionales. El festival usualmente ha tenido un componente internacional muy importante. Los recursos que tengamos se van a redistribuir en el territorio nacional. Y por otro lado, está pensado, sí, ya con la alcaldía hemos estado conversando, tenemos reuniones con la alcaldía, hay una relación estrecha, nos reunimos de hecho hace una semana, tenemos que mantener esto, pero no es solo la alcaldía, hay otros actores importantes que son parte de este festival, uno de ellos es el observatorio, con quien también nos reunimos y estamos esperando algunas propuestas. Sí, el festival va a suceder, es la herramienta que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio y sus institutos de fomento para poder reactivar el sector de las artes escénicas a nivel nacional. Esto va a depender nuevamente de
estos espacios, o sea, las condiciones de bioseguridad. Y quisiera aprovechar para contarles que estamos trabajando, arduamente en poder comenzar a abrir estas formas de trabajo para el sector cultural. Hubo ya un primer intento para el sector de la música, por el Día de la Madre. Funcionó muy bien, fueron 2.000 trabajadores con 4.000 presentaciones artísticas en 2 días. Se está trabajando intensamente para habilitar para las artes escénicas también un protocolo específico para el Día del Niño. Tenemos un protocolo para que se pueda habilitar presentaciones sin público, pensando precisamente que a veces la casa ya nos queda corta cuando queremos transmitir en vivo o hacer una grabación profesional. Un protocolo para que las librerías puedan circular sus productos. El libro tiene que entenderse como un bien de primera necesidad también. Y también un protocolo para fotógrafos y para tatuadores para que puedan ejercer sus trabajos con las mejores condiciones de bioseguridad. Gracias, Dani. Y tenemos también una pregunta para Pablo. ¿Cómo se debe proceder para acceder a los consolidados de las preguntas de la encuesta del estudio de la UARTES? Nosotros, los estamos consolidando en este momento. Justamente nosotros esperamos tener hasta final de la semana, ver inicios de la siguiente semana, ya los datos consolidados, y la información la compartiremos en primer lugar con toda la serie de instituciones que nos apoyaron en nuestro proceso de levantamiento de información. Creo que a ellas primero les propondremos el siguiente paso, que es adentrarse en el análisis de esta información, y luego evidentemente toda la información que se genere será totalmente accesible, de acceso abierto a la población, a los investigadores, y esto lo iremos colgando poco a poco en nuestra página web cuando logremos consolidar el observatorio, porque como le decía en un inicio, este es un proyecto que está naciendo justamente a partir de la colaboración del Ministerio de Cultura, de la Organización de Estados Interamericanos también, que nos han apoyado en este proceso de germinación del observatorio, y que se consolidará con las diversas instituciones académicas que se vayan uniendo a este espacio. Así que en las próximas semanas nosotros esperamos poderles darles novedades y difundir ampliamente los resultados de la encuesta. Muchas gracias, Pablo. Desde el Observatorio Cultural quedamos a disposición también para poder difundir este hecho importante de investigación que tienen ahora la UARTES. Así que estamos en contacto para poder difundir también a través de nuestras redes sociales estos importantes investigaciones y estudios. Pues para ir finalizando, el tiempo se nos quedó corto. Quiero mencionar a todos quienes nos han seguido a través de las redes sociales, que daremos contestación a cada una de sus preguntas en estos días también, y agradecer de manera especial a cada uno de ustedes por su apertura para participar en este telón virtual. Muchísimas gracias a nombre del Observatorio Cultural de la UTPL. Me despido manifestando que la cultura es importante porque ante situaciones adversas sirve para replegarnos sobre nosotros mismos y recordar quiénes somos. Y por otro lado, porque nos sirve para expresarnos, y la libre expresión es tan vital como la supervivencia. No se pierdan nuestro último telón virtual este viernes 22 de mayo a las 17 horas a través de las redes sociales del Observatorio Cultural UTPL. Nos acompaña como moderador Rubén Torres Paz con el tema Innovación y Emprendimientos Culturales. Muchísimas gracias a todos quienes se han dado cita en esta tarde para compartir estos proyectos, estrategias culturales muy importantes para el sector cultural. Muchísimas gracias a ustedes, que se encuentren bien en casa y seguimos conversando para trabajar juntos por la cultura. Gracias.